La organización Human Rights Watch cuestionó en un reporte presentado este miércoles la declaración de conflicto armado interno en Ecuador, hecha por el presidente Daniel Noboa el pasado 9 de enero. El reporte considera que la decisión del gobierno de Noboa no tiene fundamento y ha contribuido a serias violaciones de derechos humanos. Este reporte señala que si bien han disminuido las muertes violentas, otros delitos como la extorsión y el secuestro han aumentado sin que la declaratoria de conflicto armado interno parezca tener efecto para contenerlos. Además, Human Rights Watch reporta que las fuerzas públicas del orden han incurrido en abusos contra personas dentro y fuera de las prisiones. Recomendó al gobierno ecuatoriano limitar el rol de las Fuerzas Armadas a circunstancias realmente necesarias, así como fortalecer los mecanismos disciplinarios y de rendición de cuentas, entre otras medidas para mejorar sus capacidades de investigación y protección de los impartidores de justicia. CNN desde muy temprano, cuando se conoció este informe, solicitó una reacción al gobierno ecuatoriano sin que hasta ahora tengamos respuesta. Pero sí tenemos la presencia desde Bogotá de la directora para las Américas de este organismo, Juanita Huebertus. Juanita, gracias por estar con nosotros y preguntarte el cómo recaban, con quién contrastan en términos de organizaciones dentro del Ecuador las investigaciones que les llevaron a estas conclusiones. Bienvenida. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a toda la audiencia de CNN. Nosotros tenemos una investigadora presente en Quito de manera permanente. Hemos hecho decenas de entrevistas a lo largo de este semestre con víctimas, con familiares. Hemos hecho solicitudes de información a las instituciones ecuatorianas. Hemos además puesto en marcha nuestro laboratorio digital para poder contrastar más de 33 videos, fotografías, para poder llegar a nuestros hallazgos. Nosotros no estamos haciendo acusaciones a la ligera, reconocemos la gravedad de la situación de crimen organizado en Ecuador y por eso hemos hecho un llamado al gobierno ecuatoriano a poner en marcha una política de seguridad que sea al mismo tiempo efectiva y respetuosa de derechos humanos. Hay coincidencias en términos de la declaratoria y los fundamentos de esa declaratoria desde el lado judicial allí en Ecuador, pero el resto de las recomendaciones que hacen para algunos suenan a desconocimiento de cómo funcionan las cosas en términos de la policía y la fiscalía, en términos de retirar a los militares de las prisiones, que es una de las recomendaciones que ustedes hacen. Háblame de las primeras reacciones que ya tienen ustedes en relación con este informe y cómo lo entregan a la autoridad. Se lo hemos hecho llegar al presidente Noboa de manera digital, no hemos tenido todavía una respuesta. Hace algunos meses el presidente Noboa dijo justamente en televisión que éramos bienvenidos a tener una reunión con él. Hemos insistido en esa reunión y sin embargo no nos la ha concedido. Esperamos que pronto se pueda dar ese espacio. ¿Qué es lo que estamos señalando de manera muy clara? Por supuesto que hay que poner en marcha esa política, pero para ser efectivos en el desmantelamiento del crimen organizado hay que caracterizarlo como es. Como dices, la propia Corte de Constitucionalidad ha señalado que los requisitos de nivel de organización y nivel de hostilidad que exige el derecho internacional humanitario no se cumplen en el caso ecuatoriano. Lo que establece el DIH es que cuando hay situaciones de disturbios, violencia organizada, opera, si se quiere, el derecho ordinario, el deber de hacer cumplir la ley, las reglas de policía. Eso no es el umbral de un conflicto armado. La propia policía ecuatoriana, muy poco antes de que el presidente Noboa hiciera la declaratoria de conflicto armado, consideró, y en concepto es público, que estos grupos de crimen organizado no llegaban al umbral de partes en el conflicto armado. Es posible perfectamente tener apoyo de fuerzas militares en ciertos contextos, por ejemplo, para proveer seguridad de policía. Pero una crisis que ha sido absolutamente crítica en el caso del Ecuador, de falta de control de las cárceles, no se da a través del involucramiento de los militares que incrementa los riesgos de violaciones de derechos humanos. Se da a través de una reforma penitenciaria que está pendiente en Ecuador, de incrementar el número de guías penitenciarios, de resolver los temas de condiciones carcelarias, de garantizar que hay puesta en marcha de programas de rehabilitación y que las cárceles no se vuelvan en el mecanismo a través del cual las propias bandas reclutan a nuevas personas dentro de estos espacios. Por no hablar, por supuesto, del grueso de lo que estamos denunciando, verificamos por lo menos una ejecución extrajudicial, casos de malos tratos en las cárceles y gravísimas violaciones al debido proceso.
¿Cómo incorporas dentro de este argumento en relación con esta declaratoria de estado de emergencia, que insisto, hay coincidencia con la Corte de Constitucionalidad, el hecho de que estamos hablando de la puja del crimen organizado, de cárteles de la droga, de focos, núcleos del crimen organizado que afectan a la sociedad, para sacar tu análisis también a las calles del Ecuador? Uno de los datos que encontramos, que tal vez es más preocupante, es que de las más de 13.000 capturas ha habido 216 sentencias. De esas 216 sentencias, 215 son en flagrancia por el hecho de tener un porte de armas. Eso no es un sistema de judicialización que desarticula el crimen organizado, porque lo que estoy haciendo es quitarle el eslabón más débil de la cadena, que son algunos de los jóvenes recientemente reclutados, muchas veces de las cuales no tenían otra oportunidad en muchos de los barrios, en vez de concentrarme en lo que sí es una política criminal efectiva, que es la lucha contra el lavado de activos, recortarle las redes de corrupción a el crimen organizado, realmente hacer investigación para cortarle las redes de abastecimiento de armas y cortarles las redes de reclutamiento a través, por ejemplo, de programas de empleo para el trabajo, educación para el trabajo que han funcionado en distintas ciudades en América Latina. Entonces, eso requiere fortalecimiento de capacidad de investigación técnica judicial, investigaciones de macrocasos que se concentran en imputar a los máximos responsables, no capturas para condenar en flagrancia. Eso no desmantela el crimen organizado. Lo que hay es una quimera de lanzar un estado de emergencia, una declaratoria de conflicto armado para buscar dar resultados, cuando en la práctica lo que tengo son unas sentencias en flagrancia por delitos que no es el grueso de lo que le corta las redes al crimen organizado. Esas son las recomendaciones de reforma a la política criminal ecuatoriana que estamos haciendo. Fuerte y claro, y gracias por la oportunidad de ampliar con tu perspectiva directamente en relación con este informe, Juanita. Ella es la directora de la División para las Américas de Human Rights Watch. Gracias, buenas noches. A ustedes, muy buena noche.